Primera de Reyes 12. Dice que Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. ¿Quiénes fueron a hablar con el rey Roboam? Los líderes, incluyendo a un hombre llamado Jeroboam. Y los líderes de Israel le dijeron a el rey: su padre fue un amo muy duro. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impulsó sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam le respondió: denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo. Diga al de al lado: a todos esos que se quejan y que están pidiendo una carga más liviano. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso más cargas o cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron a conocer la decisión del rey, tal como lo había él ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Pero yo los castigaré, los golpearé con azotes, que son de escorpiones. Y por lo tanto, dice el versículo 15, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. ¿Y cuál era el mensaje? Que simplemente el reino se iba a dividir. Pero hay algo con lo cual quiero empezar en esta noche que llama mi atención. ¿Quién era Roboam? Roboam era una persona que escogieron o que eligieron o proclamaron como rey. Pero Roboam, su característica particular era que era hijo de Salomón. ¿Y cómo conocemos a Salomón? Como el hombre más sabio de este mundo, ¿verdad? Y yo creo que al ser hijo de Salomón, seguramente como papá, una y otra vez le repetía muchos de sus proverbios. Y yo creo que Roboam había escuchado lo siguiente: Proverbios capítulo 29, versículo 1. Voy a leerlo en primer lugar de la Reina Valera. Dice: el hombre que al ser reprendido se vuelve terco de repente y sin remedio, será quebrantado. Léaselo al de al lado, por favor, y dígale: el hombre que al ser reprendido se vuelve terco de repente y sin remedio, será quebrantado. Ahora, este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice: quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Ahora me hice una pregunta: si Roboam durante toda su niñez, adolescencia, escuchó una y otra vez estas palabras de su papá, ¿por qué no pudo aceptar la crítica que estaba esperando o que estaba presentando el pueblo? ¿Qué estaba sucediendo para comprender la reclamación del pueblo? Durante el reinado de Salomón se construyó el gran templo, el templo del cual los judíos sacaban pecho y se enorgullecían porque era algo verdaderamente esplendoroso.
Y para eso, para poderlo construir, el rey Salomón en ese tiempo mandó a qué? A poner una carga pesada con los trabajadores. O sea, la gente tenía que trabajar duro. Y fuera de eso, pues como era un templo de una dimensión significativa, la gente tenía que aportar. Entonces la gente, después de tanta opresión laboral y financiera, fue a hablar con el siguiente rey y le pidieron: por favor, rey, baje las cargas en lo laboral y en lo financiero. Y a pesar de que él era una persona que había escuchado las frases de su papá, no aceptó la reclamación, la crítica del pueblo de Israel. Entonces, es bueno preguntarnos en esta noche, ¿cuál es nuestra actitud cuando alguien nos critica? Cuando alguien viene a donde nosotros y nos hace una reclamación, o como lo dice aquí la versión Reina Valera, cuando alguien nos reprende. ¿Cuál es su actitud? A ver, dígale de lado, ¿cuál es su actitud cuando la mujer suya le hace un reclamo? ¿Cuál es la actitud cuando su papá le hace un reclamo? ¿Cuál es la actitud cuando su jefe le hace un reclamo? ¿Cómo define el diccionario la palabra reprensión? El diccionario dice que la reprensión es el acto que busca corregir, amonestar a alguien, ya sea a través de una crítica con vehemencia o desaprobando lo que ha hecho o ha dicho. Y esto es lo que exactamente los líderes del pueblo de Israel estaban haciendo con el rey Roboam. Estaban presentando ¿qué? Una crítica a la manera como él estaba desarrollando su gobierno. Y fueron con vehemencia porque se atrevieron, se reunieron todos los líderes de Israel y se presentaron delante del rey, que era autónomo y podía decidir si lo hacía o no lo hacía. Pero la gente se atrevió a criticar. Ahora vamos a ver que la crítica es emitir un juicio. Entonces ellos emitieron un juicio. Nuestra crítica puede ser positiva o negativa. O sea, yo puedo criticar a alguien para destruirlo, puedo emitir juicios negativos de las personas. Y esa es la crítica en contra o de la cual la Biblia está en contra. Pero cuando yo emito un concepto, un juicio positivo para que esa persona crezca o para que se produzca un cambio positivo, la Biblia está de acuerdo con eso. La gente estaba desaprobando la actuación del rey, sus decisiones, venían inconformes con todo el trabajo y con toda la carga financiera que el rey Salomón le había impuesto. Y lo único que pedía la gente era aliviar un poco la carga. ¿Cómo estamos enfrentando la crítica? Hay dos maneras de enfrentar la crítica. Recuerde que la crítica o la reprensión es un acto mediante el cual una persona busca corregir o amonestar a alguien a través de ¿qué? De un juicio positivo, de un juicio constructivo o a través de la desaprobación de lo que está diciendo, de lo que está haciendo. Eso es reprensión. Entonces yo puedo enfrentar la crítica constructiva de mi esposa, la crítica constructiva de mis padres, la crítica constructiva de mi jefe, la crítica constructiva de los líderes de la iglesia de dos maneras, para que lo pongamos en contexto. Entonces, la primera es, podemos aceptar la corrección, la reprensión, podemos aceptar el desacuerdo. Yo lo puedo aceptar y puedo decir, lo que dice mi esposa es verdad, yo no le estoy dedicando tiempo. Lo que dice mi esposa es verdad, no reacciono bien bajo presión. Lo que dice mi esposo no es verdad, yo no sé manejar los asuntos de los niños, me desespero con los niños. Lo puedo aceptar, tomo la corrección, tomo la crítica constructiva, la asumo y la llevo ¿a qué? A una transformación en mi propia vida. Es decir, lo manifiesto a través de cambios en mi forma de vivir. Esa es la primera forma de reaccionar. La segunda forma, rechazar. ¿Cuál es la típica reacción del esposo cuando la esposa le hace un reclamo? A ver, esposa, dígame algo. Aproveche y desquítese de una vez. ¿Qué le dice el esposo? Siempre tú, cantaletosa, qué mujer tan harta. Y entonces eso demuestra que estamos rechazando la reprensión, estamos rechazando la corrección que está buscando la persona, estamos rechazando la amonestación o la crítica o el juicio positivo que quiere un cambio en mi comportamiento. Entonces yo puedo tomar la decisión, o lo acepto y cambio, o no lo acepto y continúo siendo la misma persona. ¿A cuántos les ha pasado que usted ha
reprimido o ha reprendido a alguien y continúan siendo la misma persona? ¿Sí? ¿A cuántos? ¿No será usted el personaje? ¿A cuántas o cuántas veces lo han reprendido a usted y usted sigue siendo el mismo? El mismo impuntual, el mismo incumplido, el mismo mentiroso, el mismo iracundo, el mismo gritón. Proverbios 15, 31 al 32 dice: si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa. ¿Entre quién? Entre los sabios. Si usted escucha la crítica constructiva, usted estará entre los sabios. El versículo 32 dice: pero si la rechazas, si rechazas la disciplina, si rechazas la corrección, si rechazas la crítica, el juicio positivo sobre tu vida, solo te harás daño a ti mismo. ¿Quién es el que termina afectado cuando yo no aprendo a escuchar la crítica? Cuando yo no aprendo a escuchar la corrección, cuando yo no me dejo amonestar por alguien, ¿quién es el principal afectado? Pues uno mismo. Y luego dice Salomón: pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Entonces quisiera hacerle una pregunta: ¿cuál de esas posiciones es la más frecuente en usted? A ver, levante la mano aquel que dice: yo siempre acepto la corrección. Eso sí, a mí disciplínenme. Yo estoy dispuesto, agacho la cabeza y lo asumo con humildad y estoy dispuesto a cambiar. Me encanta ir a las citas de cuidado porque ahí me reprenden y me enseñan a ser una mejor persona. ¿Cuántos pueden levantar la mano con facilidad? ¿A cuántos les encanta que la mujer les dé esa cantaleta ahí reprensiva y que quiera producir transformación en su vida? ¿Cuántos les gusta? Efectivamente, esa es la respuesta. Es más fácil para nosotros rechazar la crítica. Para nosotros eso es lo más fácil. Y por eso peleamos, ¿o no? Los que somos casados por eso peleamos. Porque no nos gusta que nuestra mujer ande sacándonos los trapitos al sol. Para nosotros es más fácil. Aún si la crítica constructiva viene de parte de Dios, aún si viene de Dios, si Dios nos habla en la palabra, decimos: uy, no, esta palabra no es para mí. Gloria a Dios, amén. Y cierro la Biblia y sigo. Eso es para el vecino. Aún hemos venido a enseñanzas. Y sabemos que la predicación es para nosotros, pero empezamos inmediatamente a pensar: si estuviera fulanito aquí, apenas para él. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez eso? Que Dios les está hablando y para hacerse el loco dicen: eso no es para mí, eso es para mi mujer. Mija, ¿sí lo está oyendo? Todo para usted. Y eso nos demuestra el hecho de que para nosotros es más fácil rechazar que aceptar. Y eso lo enfatiza la Biblia y vamos a ver algunos ejemplos que nos muestran que es más fácil rechazar la reprensión, rechazar la crítica constructiva, rechazar la amonestación, rechazar la corrección que aceptarla. Si no, pregúntele a un hijo, a ver, los que son hijos, ¿qué es más fácil para usted? ¿Aceptar la reprensión de su papá? Ah, mi papá cómo friega, es que está en el siglo XX ese señor. Pues sí, su papá nació en el siglo XX, pero usted del siglo XXI, pero a pesar de eso hay que aprender a aceptar la ¿qué? La corrección. Ay, esa iglesia cómo friega, ese pastor cómo friega, ese líder cómo molesta. ¿Y es por qué? Porque no nos gusta aceptar la corrección, no nos gusta aceptar la amonestación, no nos gusta aceptar la crítica constructiva. Y veamos algunos, quiero mostrarle a través de 3 personajes que eso es algo muy natural en nosotros. No solo Roboam fue un hombre difícil de confrontar, no solamente fue un hombre duro de cerviz, que no supo entender el momento y aceptar la crítica del pueblo, porque él decía: yo soy el rey, ¿cómo voy a aceptar que el pueblo me venga a imponer a mí las cosas? Hay otro rey llamado el rey Saúl. Y si usted quiere leer la primera vez en que Saúl fue reprendido, usted puede ir a 1 Samuel capítulo 13. A usted ahí puede leer la historia completa. Yo simplemente se la voy a resumir para que podamos avanzar. ¿Qué pasa en 1 Samuel capítulo 13? Dios le entrega una misión al rey Saúl y tiene que enfrentarse a los filisteos. Y Dios ya lo había declarado rey sobre toda la nación y ya lo había ungido el profeta Samuel. Y Samuel lo despidió y le dijo: nos vemos dentro de 8 días, tranquilo, vaya y prepárese para enfrentarse a los filisteos. Y habían pasado exactamente una semana. Y el rey empezó a desesperarse porque el pueblo veía cómo los filisteos se levantaban para pelear en contra de ellos. Y el pueblo se desanimaba porque no se había empezado a ofrecer el sacrificio
para ir a la guerra y era la forma como ellos pensaban que atraían la presencia de Dios. Y el rey entonces empezó a ver cómo la gente, los soldados desertaban y se iban y se iban. Y él en medio de su angustia salió corriendo y ofreció el sacrificio. Ahora hay que entender que el sacrificio, el animal que se presentaba en el altar, era un sacrificio que se ofrecía únicamente por medio de un sacerdote. Y Saúl no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Benjamín. O sea, él no tenía el permiso de Dios para ofrecer el sacrificio. Pero producto de la presión de la gente, se abalanzó, sacrificó, o sea, mató al animal y lo ofreció en holocausto. Y precisamente en ese momento, cuando estaba presentando el sacrificio, llegó ¿quién? Samuel, el profeta Samuel. Y viene la primera, ¿qué? Amonestación. Usted lo puede leer ahí en 1 Samuel capítulo 13. Lo amonestó y le dijo, usted no debería estar haciendo eso porque esta labor es de un sacerdote. ¿Por qué lo hizo? Y entonces él empezó a justificarse. Lo que pasa es que yo veía que tú no llegabas y yo veía que la gente estaba desanimada y yo veía que los soldados estaban desertando y yo veía que los filisteos ya se iban a venir encima a pelear en contra de nosotros. Pues ese era el momento y por eso lo hice. Y Samuel entonces lo criticó duramente. Le dijo, usted por causa de esto dejó de ser el rey de Israel. Lo reprendió, lo amonestó, lo corrigió. Ahora, ¿qué esperaba Dios y qué esperaba Samuel de esta reprensión directa a la vida de Saúl? Que existiera una transformación, que aprendiera a ser ¿qué? Obediente, que respetara los roles, que siguiera claramente las directrices de Dios. Pero luego vemos en Primera de Samuel capítulo 15 nuevamente a Samuel recibiendo una tarea de parte de Dios. Dios le dijo, vas a ir a donde los amalecitas, te vas a enfrentar a ellos, los vas a destruir a todos, hombres mayores, hombres jóvenes, mujeres, niños, bebés, animales, todo lo que pertenezca a los amalecitas, vas a destruirlos. Y Saúl se fue a la guerra y Dios le dio la victoria, pero tomó una decisión, una mala decisión. Aniquiló a todo lo malo, pero dejó con vida al rey de Amalec, a los mejores animales, a las mejores pertenencias. Cuando Samuel llega a donde está Saúl, ¿qué pasa en ese momento? Viene una nueva confrontación. Y el profeta otra vez lo reprende. ¿Por qué? Porque fue un hombre desobediente. Y recuerde usted la actitud de Saúl en ese instante. Le dice, yo cumplí la tarea del Señor, pero tomé la decisión de dejar con vida a lo mejor porque me pareció a mí bueno. Y entonces Samuel le dice, ¿qué es lo que yo escucho ahí? ¿Y usted se acuerda lo que había ahí? Ovejas, cabras, vacas, animales. Y vino entonces una nueva reprensión, o lo reprendió nuevamente. ¿Por qué? Porque él no había hecho lo que era la voluntad de Dios. Pero eso lo que nos demuestra es que una persona que no se deja confrontar es una persona que repetitivamente se equivoca en su vida. Si usted quiere evitar tantos errores en su vida, usted tiene que aprender a aceptar la corrección. Tiene que aprender a aceptar la amonestación. Tiene que aprender a aceptar la crítica de la gente. Y él no la aceptó. La primera vez falló y no aceptó la recomendación, no aceptó la crítica de Samuel. Y por eso falló la segunda vez y por eso perdió el reino de Israel. Y Samuel le dijo, ahora Dios ha encontrado a otro hombre que sí es conforme a su corazón, que es capaz de obedecer lo que Dios le manda hacer. Otro hombre que no aceptó la reprensión, que no aceptó la amonestación, que no aceptó la crítica, el juicio positivo, se llama el rey Usías. Usted puede leer la historia del rey Usías en 2 de Crónicas capítulo 26. Y en los primeros versículos dice, y Usías era un hombre que hacía todo lo que agradaba al Señor. Y dice que el Señor lo prosperó mientras obedeció a Dios. Desafortunadamente, esta actitud del corazón del rey Usías no le duró toda la vida. Y un día Usías decidió que como rey podía hacer lo que a él bien le parecía y entró al templo y ofreció quemar incienso delante del Señor. Es decir, llegó a una zona que era completamente prohibida para una persona de la tribu de él.
Los sacerdotes eran las únicas personas que podían entrar en el templo y llegar al lugar santo. Y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Y el rey dijo, como yo soy rey, pues yo voy a entrar al lugar santo. Y entró, y ahí en el lugar santo hay un altar en donde se ofrece incienso al Señor, una forma de adoración. Y él le dio por ofrecerlo, y entonces pasa lo siguiente en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 18 al 19. Los sacerdotes, el sumo sacerdote y 80 sacerdotes, dice el versículo 17, enfrentaron al rey Usías. O sea, hubo confrontación. La vida siempre va a tener confrontación. Alguien va a pensar diferente a nosotros y nos puede decir que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces fueron, lo enfrentaron y le dijeron, no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no lo honrará por esto. Ahora, ¿qué esperaría uno después de una confrontación de estas? Que el rey dijera, ups, qué pena, sí la embarré, soy el rey y todo, pero discúlpenme. Pero hay personas que no aceptan ¿qué? La confrontación. Hay personas que no aceptan que los critiquen. Hay personas que no aceptan que los amonesten. Hay personas que no les gusta que le corrijan absolutamente nada. Y Usías en el versículo 19, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso, dígale al de lado, furioso. Típica reacción de una persona que no le gusta la confrontación, que no le gusta que lo corrijan. Y esa es la actitud de nosotros los hombres cuando la mujer empieza a decirnos algo a nosotros, ¡ah!, y ponemos la mala cara y nos envalentonamos y tiramos la puerta, lo que haya que hacer. Pero ¿es por qué? Porque no nos gusta ser corregidos. Esa es la típica actitud del hijo adolescente que cuando el papá le dice algo, pues me largo de esta casa, pues lárguese. Mire a ver qué va a hacer, cómo se va a mantener. Y este se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes, o sea, les hizo mala cara, les respondió, los insultó ante el altar del incienso en el templo del Señor, dice que de pronto le brotó lepra. ¿Cuántos leprosos podría haber en esta noche aquí? Mírele la frente al de al lado y dígale, muestra a ver si tiene lepra. Le brotó lepra en la frente. Fue una reacción del Señor ante la rebeldía de este hombre, porque no le gusta que lo confrontaran. Ahora el tercer hombre, Pedro, el apóstol, era un hombre difícil de confrontar, no le gustaba que lo corrigieran, no le gustaba que lo amonestaran, no le gustaba que lo criticaran. Mateo capítulo 16, versículo 22 al 23, Jesús estaba hablando de su muerte y dijo, me van a traicionar, y estaba expresando la manera como iba a morir. Entonces Pedro, el igualado, esto es mucho igualado, lo llevó aparte y Pedro comenzó ¿a qué? Léalo conmigo, comenzó Pedro a reprender a Jesús. Imagínese usted, así somos nosotros, igualitos. Empezamos a reprender a Dios, a amonestarlo. ¿Usted por qué hizo eso? Y empezamos a tratar de corregir a Dios. ¿No le ha pasado eso en alguna de sus luchas con el Señor? Queremos que Él cambie, torcerle el brazo al Señor. Y entonces Pedro trató de reprender, comenzó a reprender al Señor y le dijo, ¿cómo se te ocurre decir semejantes cosas? Dios nos libre, Señor. Eso nunca, jamás te sucederá a ti. Y entonces Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ahora llegará usted a la casa y le va a decir a su marido, aléjate de mí, Satanás. Ahora no se le ocurra, joven, llegar allá, aléjate de mí, Satanás. Papá, eres Satanás en persona, no. Y Jesús le dijo, representas una trampa peligrosa para mí. Y lo interesante es que le dice, tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Una persona que no se deja corregir, una persona que no se deja amonestar, una persona que no acepta la crítica, es una persona que no ve las cosas desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva humana. Cuando uno es carnal, cuando uno tiene la visión carnal, uno no acepta que nadie le diga absolutamente nada, porque usted se cree el dueño de la verdad. ¿Qué dice el mundo? Cada uno es un mundo único y especial, y usted es dueño de su propia verdad. Todo es relativo.
Y resulta que frente a la palabra de Dios todo es absoluto, o blanco o negro, pero los grises no existen con el Señor. Pero el mundo nos vende la idea de que yo puedo hacer respetar mi propio derecho y mi propia opinión. Y resulta que Dios está por encima de todo eso. Ahora Mateo capítulo 26, versículo 33 al 35 dice, Pedro declaró. La primera vez le dijo, él fue el que quiso reprender al Señor y salió reprendido, pero como que no aprendió mucho. Porque la noche en que Jesús iba a ser entregado, el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar tres veces. Todos me van a abandonar. Pero Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús lo volvió a confrontar. Y lo amonestó y lo corrigió y lo reprendió y le dijo, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Ahora, el Señor era el que se lo estaba, ¿qué? Revelando. Dios mismo lo estaba amonestando. Pero ¿cuál es la reacción de una persona que no le gusta que lo amonesten? No, insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. O sea, eso es pegachento. ¿Sí? Y después preguntamos, ¿por qué mi hijo no se dejará corregir? ¿Por qué mi hijo no se dejará amonestar? Porque aquí han llamado papás a pedir, por favor, amoneste lo que anda con unas compañías terribles. Y yo les digo, pero si usted no se deja amonestar ni siquiera, ¿cómo pretende que su hijo sea amonestado? Porque la actitud que usted tiene en su casa se va a contagiar. Si usted se deja amonestar, si usted aprende a rendir cuentas, si usted es una persona que acepta con madurez espiritual la crítica, la amonestación, la corrección, su familia va a ser una familia así, que va a aceptar la crítica, la amonestación y la corrección. Cuando usted no se deja amonestar y no le gusta rendir cuentas y no le gusta que nadie se le meta en su casa, en su rancho, pues usted va a ver que sus hijos tampoco van a querer que usted se le meta al rancho de ellos, porque es una actitud contagiosa. Ahora, estos ejemplos, Roboam, Saúl, Usías, Pedro, nos enseñan las características de una persona que no acepta la corrección, que no acepta la amonestación, que no acepta ser confrontado, que no acepta que su vida cambie. ¿Cuáles son las características de una persona que no le gusta ser reprendido? En primer lugar, se justifica. Usted ve a Saúl, ¿qué hacía Saúl? Ay, no, pero yo hice lo bueno para el Señor, yo le guardé lo mejor al Señor. Siempre se está, ¿qué? Justificando. Pregúntese, ¿es usted de los que se justifica todo el tiempo? Lo que pasa es que yo reaccioné así porque... Y siempre tiene una excusa. La segunda característica de una persona que no le gusta la amonestación es que minimiza sus errores. Ay, pero eso no es tan grave. O sea, sí había que matar a los amalecitas, a todos, pero eso no es tan grave. Mire, quedó el rey, que es importante, y quedaron los mejores animales, y quedaron los mejores tesoros, igualitos a nosotros, que todo el tiempo nos la estamos, ¿qué? Justificando y minimizando los errores. Ay, eso no es tan grave tampoco. O sea, tenía que llegar a las 10, que haya llegado a las 12 de la noche. No sea exagerado, papá. No sea exagerado. Ay, qué exageración la suya. Ay, no, líder, tampoco. Que no haya venido un mes a la iglesia, no sea exagerado. Qué exageración. Minimizamos los errores. O nos escondemos detrás de una falsa rabia, de una furia para que no nos digan nada. Entonces ponemos cara de pistola en la casa. Que nadie me hable, que nadie me diga nada. Tiramos la puerta, ¿cierto, joven? Tiramos la puerta, llegamos bravos. ¿Usted por qué llega hasta ahora? Ay, no me diga nada. ¡Bum! Usías se puso bravo porque lo iban a confrontar, lo estaban confrontando. Pedro se puso bravo con el Señor. No, 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 yo no lo voy a negar. Serán otros, pero yo no. O tratan de culpar a los demás y le echan la culpa a otro. No, lo que pasa es que esa mala compañía que usted me puso como Adán fue la mujer que tú me diste. Y la mujer es la serpiente. Y la serpiente no tuvo a quien echarle la culpa. Pero esas son las características de una persona que no le gusta la confrontación, que no le gusta que nadie lo critique, que no le gusta que nadie lo amoneste, que no le gusta que nadie le diga lo que tiene que cambiar en su vida. Se justifica, minimiza sus errores, se esconde detrás de una furia ahí para que nadie le diga nada o trata de culpar a los demás. Ahora, ¿por qué reaccionamos de esa manera? 3 razones
por las cuales nosotros rechazamos la crítica, la corrección, la reprensión. En primer lugar, el orgullo, de lo que hablamos el fin de semana. ¿Qué es el orgullo? Una estimación de sí mismo demasiado exagerada. Entonces, en mi ego, como mi ego es tan grande, no me gusta que a mí me digan que yo me equivoqué. No me parece para nada positivo. ¿Por qué? Porque si yo, que soy una persona orgullosa, acepto que la otra persona tiene la razón, entonces estoy demostrando debilidad. Y eso es lo típico en un matrimonio. Es la lucha de dos egos. Entonces la esposa le dice, necesito que por favor me dedique más tiempo. Y el hombre sabe que tiene que dedicarle más tiempo. Que por andar viendo fútbol o jugando fútbol, no le dedica tiempo a su familia. Y él lo sabe, pero él sabe que si reconoce esa, se la van a montar toda la vida. Y entonces dice, yo no acepto eso. Y eso es por puro orgullo. Ahora hay una historia interesante que se la quiero contar. Es la historia de un pastor. Y el pastor tenía un programa de televisión súper famoso. Y entonces él acostumbraba ahí en el iPad ir leyendo los mensajes de la gente que interactuaba con él. Y llegó un mensaje que a él le llamó la atención y le dijo, pastor, no me gusta su peinado. Usted tiene bisoñé, usted sabe qué es el bisoñé, ¿no? Una peluca ahí que se pone. Entonces, usted tiene bisoñé. Y el pastor se puso furioso, dijo, ¿qué le pasa a esta vieja? En vez de estar preocupada por lo espiritual, está viendo si yo tengo o no tengo. Además, yo no tengo peluca. Y se jalaba el pelo ahí en el set. Y entonces los que estaban con él, los colaboradores, todos se quedaron callados ante la reacción del pastor. Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿Qué va delante de la caída y de la destrucción? El orgullo. Dígale al de lado, el orgullo va delante de la destrucción. Entonces, ¿por qué no aceptamos la confrontación? Yo siempre digo a alguien que no quiere venir a una cita, a una consejería, es porque es orgulloso. Porque algo tenemos nosotros que mejorar. Algo tiene que haber en nosotros que tiene que estar dispuesto a cambiar. Todos somos susceptibles de mejorar. No conozco al primer perfecto. Y no está tampoco en este lugar. Todos necesitamos mejorar algo. Pero el orgullo no me deja ir a una cita de cuidado. El orgullo no me deja escuchar a mi jefe, a mis compañeros de trabajo. Mi orgullo no me deja escuchar a mis compañeros de equipo de crecimiento. Mi orgullo no me deja escuchar a mi esposa, a mis papás. No me lo deja. Por eso el orgullo va delante de la destrucción. La segunda razón por la cual no acepto la crítica, la amonestación, la corrección es por temor. El temor. ¿Por qué llega el temor? Porque sentimos pánico, terror de que vamos a perder algo. Si alguien nos critica, vamos a perder algo. Si alguien en el trabajo nos dice que no lo estamos haciendo bien, nos da pánico ¿de qué? De que nos van a sacar del trabajo. Si en nuestro matrimonio nos dicen algo, entonces vamos a perder de pronto la posición de cabeza. Voy a perder el respeto de mis hijos si yo acepto la crítica de ellos, si yo acepto que ellos me amonesten. Que mis hijos me hagan ver un error y yo aceptarlo es como perder la posición de papá. Y por eso nos cuesta aceptar la corrección. Proverbios 29:25 dice, temer a la gente es una trampa peligrosa. Y hay gente que pasa así, asustada. Tienes que mejorar en tal área. Ay, ya me van a votar y por eso no acepto. Yo no lo hice. Yo estoy haciendo muy bien mi trabajo. Yo lo estoy haciendo de manera excelente. Y no lo aceptan, ¿por qué? Por puro y físico temor. Y la tercera razón por la cual no acepto la crítica, la corrección o la reprensión es por pereza. Dígale al de al lado, pereza. Pura y física pereza. ¿Por qué? Porque la corrección, la amonestación, la reprensión demanda cambios. Y todo cambio demanda un esfuerzo personal. Entonces tengo algunos ejemplos aquí de cosas que piden las personas. Los jefes, por ejemplo. Cuando yo estaba en la empresa de la que venía, todos los años me tenía que sentar con mi jefe. Y mi jefe, basado en una carta de valores de la empresa, más mi desarrollo profesional, más mi rendimiento, me hacía una evaluación. Y al final de la evaluación me decía, bueno, este año hiciste muy bien esto, pero también creo que tienes que mejorar en esto y en esto y en esto.
y salía un plan de mejoramiento. Pero normalmente la gente salía brava de esa reunión. Porque a ninguno de nosotros nos gusta escuchar lo malo. Nos gusta que nos pongan 5, pero no que nos pongan 3 o 3-5, porque hay cosas susceptibles de mejorar. Entonces, no quiero cambiar porque yo creo que lo hago súper excelente y no considero que hay otras formas. Entonces, profesionalmente me estanco porque la pereza no me deja cambiar. O la esposa que se queja al esposo porque no le da tiempo. ¿Y eso implica qué? Cambios. Tal vez el esposo tenga que dejar de trabajar tanto, o tenga que dejar de salir tanto con los amigos, o tenga que abandonar el fútbol, un partido a la semana. Porque eso pasa mucho entre los esposos. Ay, no, 5 partidos y tienen que verse todos los partidos el domingo. Así era yo. ¿Y eso implicó qué? Cambios. O si usted va al médico, ¿cuántos han ido al médico recientemente? Y el médico le dice, ya no puede comer más chicharrón, hermano, usted está muy gordo. Los triglicéridos y el colesterol lo están matando. Pero hay gente que no quiere cambio, no quiere confrontación, se hacen los locos. Yo con 2 pastillas de lovastatina, con eso ya curo. Y el médico lo que le dice es hay que cambiar los hábitos alimenticios. Pero no lo quiere hacer. ¿Por qué? Por pura y física pereza. Y por eso dejan ir de donde el médico. Pregúntele de lado, ¿hace cuánto no va al médico? ¿Hace cuánto no va al médico? Porque no quiere que lo confronten, no quiere que lo corrijan, no quiere que lo reprendan. Entonces, ¿qué es más fácil para nosotros? ¿Aceptarla o rechazarla? A ver, dígalo conmigo, ¿qué es más fácil? ¿Aceptarla o rechazarla? Rechazarla. Entonces, muchos nos hacemos los locos cuando nos reprenden. Ay, parece que le hubieran hablado a una pared, no a usted. Y usted sigue en ese estado de no hacer absolutamente nada. ¿Y qué pasa a una persona o qué le pasa a la vida de una persona que no acepta la corrección, que no cambia? ¿Qué le pasa a una persona así? Proverbios 5:12-14 nos da la respuesta y dice, dirás, o sea, ya va pasado el tiempo, ¿cuánto odié la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no escuché a mi esposa? ¿Por qué no escuché a mi esposo? ¿Por qué no escuché a mi papá, a mi mamá? ¿Por qué no escuché al pastor? ¿Por qué no escuché al líder? ¿Por qué no escuché a mi jefe? ¿Por qué no escuché a mis compañeros de trabajo? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? Usted va a llegar a un momento en donde va a querer recomponer su camino, pero el pasado ya lo vivió. He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Y allá es el lugar donde va una persona que no acepta la corrección. Allá a ese lugar de ruina y de vergüenza es donde llegan las personas que no aceptan la reprensión, que no aceptan que nadie les diga absolutamente nada. El único que tiene la verdad se llama Dios. Y muchas veces Dios nos ha reprendido, nos ha corregido y rechazamos aún lo que Dios nos dice. Entonces, ¿a dónde va a llegar usted? Dígale al de lado, si no aceptas la reprensión, llegarás a la ruina, a la pobreza y a la vergüenza. ¿Cuántos quieren llegar a eso? Entonces dígale al de lado, voy a aceptar la corrección, la reprensión, la amonestación, la disciplina. Parece que duele. Hebreos dice, la disciplina parece que duele, que no produce ningún fruto, pero al final sí produce fruto. Y parte del amor de Dios es corregirnos. Si nosotros queremos madurar en la fe cristiana, tenemos que ser personas que aceptan la corrección, la amonestación, la disciplina, la crítica. La gente nos va a criticar y ¿qué tiene que hacer usted? Aceptar lo bueno y rechazar lo malo. Entonces, 4 claves para responder exitosamente la reprensión. Número 1, espere la reprensión porque va a llegar. Espérela, va a llegar. La crítica de la gente va a llegar. La gente lo va a criticar. La gente lo va a corregir. Hay gente que lo va a corregir. Siempre va a haber alguien que se va a atrever a corregirlo.
Siempre va a haber alguien que lo va a criticar. ¿Y sabe por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué inevitablemente la reprensión va a llegar? ¿Cuántos quieren saber por qué va a llegar? Porque usted es imperfecto. Dígale al del lado, porque usted es imperfecto. Porque usted heredó la imperfección de Adán. Y mientras seamos imperfectos, Dios va a usar a las personas para perfeccionarnos. Dios va a usar a las personas para perfeccionarnos. Dios va a usar a su papá para perfeccionarlo. Dios va a usar a su mamá para perfeccionarlo. Dios va a usar a su mujer, y gloria a Dios, para perfeccionarlo. Dios lo va a usar a usted, caballero, para perfeccionar a su mujer. Y diga a la mujer, gloria a Dios, me va a perfeccionar mi marido. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Qué bendición que el pastor lo va a corregir. Aleluya, santo. Gracias, Señor, porque voy a corregir a más de uno. Porque a mí también me corrigen, mis pastores me corrigen a mí. Su líder lo va a corregir. Diga, gracias, Señor, por el líder, porque me va a corregir. Me va a ayudar a madurar. El Salmo 103:14 dice, pues Él sabe los débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Dios sabe que somos débiles. Pero también Pablo escribió lo siguiente en Filipenses, dice, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Entonces, espere la crítica. Alguien lo va a criticar. Así que frótese las manos y diga, uy, me van a criticar. Muéstrele al de al lado y dígale, uy, me van a corregir. Uy. Estamos grabando esto, ¿verdad? Esos líderes están saboreando acá adelante y dicen, uy, no espero la cita de cuidado porque lo voy a corregir. Lo segundo, entonces lo primero, lo van a corregir. Lo segundo, evalúe las críticas, evalúelas siempre. Porque tenemos que aprender a determinar qué crítica es constructiva y qué crítica no es constructiva. Entonces podemos hacernos preguntas como las siguientes para evaluar las críticas, la corrección, la amonestación. ¿Están criticando o me están amonestando por algo de mi fe? Si lo están criticando por lo que usted cree, pues usted debería desechar eso. Primera de Pedro 4:4 dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. ¿Qué le pasa a la gente? Que empieza a criticarlo. Ay, ahí va la aleluya, ahí va el gloria a Dios, ahí va el pastorcito, véalo, pastorcito, hola pastorcito. Y empiezan a molestarlo. ¿Usted debería aceptar esa crítica? No. Dice, por eso los calumnian, por lo que están creyendo. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Usted tranquilo que Dios los va a amonestar, Dios los va a corregir, Dios se va a meter con ellos. Pero yo tengo que tener claro que en asuntos de fe, yo no me dejo criticar. Eso es algo que no negocio con nadie. Eso es un principio innegociable para mí. Desde mi perspectiva. Yo no sé usted, pero yo no dejo que critiquen. ¿Que por qué va tanto a la iglesia? ¿Qué le pasa? Ahora entonces le va a entregar los diezmos al pastor ese. Mírelo, ahora sale en la camioneta, sabía, ahí va. Deje que me critiquen a mí, tranquilo, usted no tiene por qué defenderme. No se preocupe. Dios sabe cómo he obtenido mis cosas, así que usted dígale, Dios sabe cómo las obtuvo. Y si se cogió los diezmos, pues Él verá. Pero gloria a Dios que va bien montado el hombre, véalo, ahí va. Entonces, deje que otros me critiquen, no se ponga usted a pelear. Hágase preguntas como esta. Lo que me está diciendo mi esposa, lo que me está diciendo mi papá, lo que me está diciendo mi mamá, lo que me está diciendo el líder, el pastor, ¿edifica mi vida? ¿Me lleva a ser una mejor persona? Si la respuesta es sí, usted debería aceptarlo. Si la respuesta es no, usted debería ¿qué? Desecharlo, rechazarlo. Retenga lo bueno, deseche lo malo. Si lo que están diciendo es para que yo sea un mejor esposo, acéptelo. Si lo que están diciendo es para que yo sea un mejor papá, acéptelo. Si lo que están diciendo es para que yo sea un mejor empleado, acéptelo. Si no, deséchelo. Siguiente pregunta para evaluar para evaluar la amonestación que le están haciendo.
¿Esta amonestación es producto de un error? Porque mire lo que pasa cuando un papá regaña a su hijo. Entonces viene a la iglesia y le dice, líder, mi papá es muy duro, mi papá me maltrató, mi papá me gritó, y entonces empieza un proceso de perdón. Vamos a perdonar a tu papá, y empiezan, vamos, Señor, yo perdono a mi papá, y lo perdono. Pero la pregunta que un buen líder debería hacerle, o la reflexión a lo que debería llevar un buen líder, es la siguiente: bueno, ¿cuál fue la razón por la cual tu papá te amonestó? Tal vez el método, la manera no fue la correcta, pero algo despertó la molestia en esa persona. Ay, pastor, es que usted no sabe cómo es mi marido, me insultó, me gritó. Sí, pero ¿qué hiciste tú para que ese hombre se pusiera como un tití, como una fiera? ¿Qué lo llevó a hacer eso? Y eso es lo que nosotros debemos que reflexionar. Ups, sí, yo le falté al respeto. Ups, sí, yo llegué tarde. Sí, yo violé esta norma en la casa. Sí, yo debía haber hecho esta tarea y no la hice. Para poder nosotros crecer. Ahora, también hágale estas preguntas a Dios. O sea, pregúntele a Dios, ¿me están criticando? O pregúntele a Dios, ¿esto me edifica, Señor, o no me edifica? Pregúntele a alguien maduro. Oiga, me están diciendo en la empresa que yo soy como vago. Mi jefe no me quiere, mi jefe está que me echa. ¿Usted qué piensa, líder? Pues yo la verdad ya te hubiera echado hace mucho tiempo. Significa que la crítica, que la amonestación tiene algo de cierto. Ahora, Dios le va a mostrar el pecado. Si usted le dice, Señor, ¿será que hay algo de pecado en mi conducta? ¿Será que yo estoy equivocado? Dios se lo va a revelar. Dios se lo va a revelar. Y si usted le busca, o si usted busca el consejo de alguien objetivo, también le va a hacer ver su error. Yo sí creo que estás tratando mal a tu esposa. Yo sí creo que tienes una actitud arrogante. Y usted va a entender que Dios lo está amonestando con objetividad. Lo tercero. Entonces, número uno, espere la reprensión porque va a llegar, porque usted es imperfecto. Número dos, evalúe las críticas. Hágase preguntas o pregúntele a Dios. Número tres, acoja la crítica. Hay gente que no, se hace el loco. David se hizo el loco por un año de la condenación, de la crítica, de la amonestación. Dios lo estaba amonestando en su conciencia, porque David sabía que se había acostado con una mujer casada y fuera de eso había mandado a matar al marido de la mujer para quedarse con ella. Y el hombre se hizo el que no. Pero en el fondo, y eso lo podemos ver en el Salmo 32, el hombre sabía que por dentro se estaba consumiendo. Y así hay muchos de nosotros sentados en la iglesia, que Dios nos está amonestando, predicación tras predicación. Uy, eso me cayó a mí, pero no, eso no era para mí. Y nos sentimos ahí regañados y nos sentimos ahí incómodos y duramos un año como David y nos queremos hacer los locos. Pero entonces es donde Dios nos ama tanto que lo hace público. Lo que usted no acepta en el secreto de parte de Dios, Dios lo va a hacer público. Y entonces Dios le dijo al profeta Natán: hey, Natán, ¿sabes la última? No, Señor, ¿cuál? David se estaba haciendo el loco. Lleva un año haciéndose el loco. Él tiene un guardado, tiene un tapado. Y Natán le dijo: ¿cuál es el guardado, Señor? No es aquí entre tú y yo. Y él le dijo: este hombre tomó la mujer de otro hombre, una mujer casada, se acostó con ella, asesinó a ese hombre y ahora vive con él. Y Natán fue a confrontar a David y hizo evidente que el pecado. Ahora el Salmo 32:5 dice que David tuvo una actitud diferente a la de Saúl, a la de Pedro, a la de Usías, a la de Roboam. David dijo: Señor, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿Le confesó al Señor qué? Su pecado. Ya no intentó ocultar la culpa. Acogió la crítica. Aceptó que tenía que cambiar. Aceptó que había cometido un error. Y eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Que cuando alguien nos confronte por algo que no estamos haciendo bien, nosotros ¿qué? Aceptemos la crítica, que aceptemos la amonestación, que aceptemos la disciplina. Y finalmente, usted debe acogerle y decir: sí, Señor, yo no voy a ocultar más mi culpa. Yo sí fallé, le hablé mal a mi esposa. Sí, yo no le estoy dedicando tiempo a mi esposa. Sí, reconozco, jefe, que no he estado haciendo bien mi trabajo. Sí, reconozco que he estado llegando tarde. Reconozco que he estado trabajando como desmotivado. Sí, yo lo reconozco, pero voy a mejorar. Y lo cuarto, responda positivamente a la reprensión. Cuando alguien
lo confronte, lo critique, sea bueno o sea malo, usted acéptelo o tómelo de manera positiva. Porque a veces pensamos que cuando el líder nos dice algo es que el líder me la tiene montada, es que el líder me la tiene montada, ese tipo me critica por todo, o mi mujer. Eso es una mentira del diablo. Yo a veces he pensado que mi mujer me la tiene montada, es que todo lo malo es lo que ella ve, todo lo malo. ¿No le ha pasado a usted? Lo único que ve es el punto negro. Ya yo estoy harto. Y he atendido a cientos de hombres así diciéndome, estoy harto de mi mujer, ya me tiene aburrido, todo lo que ve es malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. No piense que su mujer lo quiere herir. O no piense que su papá lo quiere herir. Ay, es que mi papá no me acepta como soy. No. Es que en la oficina nadie me quiere. No, no piense eso. Cuando lo critican o cuando lo corrigen, usted tiene que ver la mano de Dios. Llevando un cincel que es la otra persona. La mano de Dios soporta el cincel y ese cincel es el que le da a usted. La mano coge el cincel y empieza a darle, para darle forma, para pulirlo. Entonces el Señor va a usar al pastor ¿para qué? Para cincelarlo a usted. Va a usar al líder ¿para qué? Para pulirlo a usted. Va a usar a su esposo, a su esposa para pulirlo, a su jefe. Yo tuve un jefe que yo decía, Ana Milena, no lo aguanto, no lo aguanto. Y fueron 3 meses y el hombre me daba con todo. Sacaba el cincel, el Señor me dijo, lo voy a pulir con este, vea. ¡Cha! Y ya yo no me lo aguantaba hasta que el Señor me dijo, acepte el cincel, porque detrás de ese cincel estoy yo. Y eso le pasó a David. Segunda de Samuel 16, 5 al 10 dice, mientras el rey David llegaba a Bahurim, cuando su hijo Absalón tomó el reinado, a él le tocó huir. Y entonces David salía de la ciudad de Jerusalén y llegaba a un sitio llamado Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Ese hombre era Simeí, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Y empezó a arrojarle piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Y le decía Simeí a David y a su gente, vete de aquí, asesino y sinvergüenza. ¿Le estaba diciendo mentiras? ¿Usted qué piensa? ¿Será que le estaba diciendo mentiras? Le gritó a David, el Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjame ir y le cortaré la cabeza. Y David dijo, sí, vaya, mate a ese que habla de mal de mí. ¿Quién le dijo que tenía todo el derecho a hablar mal de mí? Porque así somos nosotros. Apenas nos enteramos que alguien está hablando mal de nosotros, uy, que le caiga un rayo, como pidió Juan y Jacobo, que les caiga un rayo y que los parta. David dijo, no. ¿Quién les pidió la opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces, aquí quiero resaltar qué es responder positivamente a la corrección. Que David no estaba viendo el método, David no estaba viendo a la persona. David no estaba mirando si era lo correcto o no. Porque a veces no me lo dijiste de buena manera. Si me lo hubieras dicho de una mejor manera, seguramente lo hubiera aceptado. Y a veces ni aunque se lo hubiera dicho de buenas maneras, lo hubiera aceptado. Entonces usted primero acepte lo que le están diciendo. Corríjalo y luego puede decirle a la otra persona, bueno, ahora corrige tú la forma de decir las cosas. Porque David no estaba pidiendo que le dijeran las cosas de manera bonita, sino simplemente dijo, sí, el Señor me está recordando que yo he derramado sangre. El Señor me está recordando que yo maté a un hombre inocente. Pero todo con el propósito no de condenarme, sino que no vuelva a repetir mi error. Y cambió. Entonces, eso debemos nosotros aprenderlo de David. No vea el cincel. Ay, no, pero es que con este jefe, qué desgracia. No. Dios, gracias porque me estás puliendo. Gracias porque me estás tratando. Ay, no, yo no quiero ese líder. Ese líder no me gusta. Pero ese es el líder que Dios va a usar ¿para qué? Para pulirlo. Así que levanta la mano y diga, gracias Dios por esos líderes, porque me estás puliendo a través de ellos. Qué bendición por esos papás. Levante la mano los que son hijos, diga, gracias por mis papás, porque me estás puliendo. Los esposos levanten la mano y digan, gracias por esa mujer maravillosa, Señor. Ese cincel espectacular, 90, 60, 90. Bien afilado que usas, Señor, para pulirme. Gracias, Dios, gracias. Gracias por ese pastor que nos pule cada 8 días.
gracias, gracias. ¿Sí o no? Entonces, resumamos. ¿Qué es más fácil? ¿Aceptar la corrección o rechazarla? ¿Por qué? Porque no nos gusta. Nos gusta que nos digan lo bueno, pero no nos gusta que nos digan lo malo. Si yo no dejo que nadie me corrija, ¿a dónde voy a terminar? En pobreza y en vergüenza. Por eso es mejor aprender ¿a qué? A aceptar la corrección. ¿Me van a amonestar en mi trabajo? Sí, porque no soy perfecto. ¿Me van a amonestar en la casa? Sí, porque no soy perfecto. ¿Me van a amonestar en la iglesia? Sí, porque no soy perfecto. Ahora yo decido cómo enfrentar la amonestación, de buena manera o de mala manera. Todos vamos a ser confrontados, criticados en algún momento de nuestra vida. Todos tenemos que aprender a evaluar nuestras críticas. Si son buenas, las acepto. Si son malas, las rechazo. Retengo lo bueno, desecho lo malo. Acepto, abrazo la corrección, la llevo, la aplico en mi vida y no veo la manera. No me enfoco en la forma como lo hicieron o en el momento en que lo hicieron. Me enfoco en que el cincel que está usando Dios es ¿para qué? Para pulirme. Señor, y en esta noche te pedimos que nos des una actitud correcta frente a la corrección. Reconocemos que nos cuesta ser confrontados. Reconocemos que nuestra primera reacción cuando alguien nos llama la atención, cuando alguien nos amonesta, es ponernos bravos. Reconocemos que muchas veces cuando alguien nos ha dicho lo que estamos haciendo mal, nos hemos justificado, hemos minimizado nuestros errores o le echamos la culpa a los demás. Pero en esta noche venimos a pedirte perdón, porque no hemos visto la mano que está detrás del cincel. Perdónanos porque se nos olvida que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Perdónanos, Señor, por toda mala actitud, por toda mala cara que hemos hecho cuando alguien nos llama la atención. Perdónanos por levantarnos en contra de la autoridad y empezar a criticar, como le pasó a María y a Aarón, que empezaron a criticar a Moisés, que era la autoridad, porque él los había corregido, porque él los había reprendido. A Aarón porque se había prestado para ser el ídolo, y María por alcahueta, y no aguantaron la disciplina de un hombre de Dios. Perdónanos, Señor, porque a veces somos como Acab, que no escuchamos la reprensión que viene de ti y luego le echamos la culpa al profeta. O como Usías, que nos creemos por la posición que tenemos, por orgullosos, creemos que no debemos reconocer las faltas. Perdónanos hoy, Señor, por todo orgullo, por todo temor, por toda pereza, por no querer cambiar. Perdónanos por ese status quo en donde nos hemos quedado ahí sentados esperando que todo suceda mágicamente. Hoy te pedimos, Padre, que nos des una actitud propicia cuando alguien nos confronte. Reconocemos que nos van a criticar. Reconocemos que a donde vayamos no todos van a hablar bien de nosotros. Pero hoy decidimos desechar las críticas negativas y decidimos aceptar las críticas constructivas, las que agregan valor, las que nos hacen crecer como personas, las que nos ayudan a mejorar. Yo decido aceptarlas. Todo lo que me han dicho y que en algún momento me ha mejorado, yo hoy decido aceptarlo, porque quiero ser un mejor predicador, porque quiero ser un mejor esposo, porque quiero ser un mejor papá, porque quiero ser un mejor líder, porque quiero ser un mejor empleado, trabajador. Por eso decido aceptar las críticas que han venido de mis jefes, las críticas que han venido de mis familiares, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de la iglesia, de los líderes, de tu palabra, Señor. Decidimos aceptar esa confrontación. Y hoy renunciamos a ver la persona como alguien que nos quiere herir o nos quiere lastimar. Decidimos no mirar la forma, las palabras, los métodos usados. Decidimos verte a ti, detrás de esa persona, usando el cincel para darnos forma. Cristo viviendo en nosotros. Pablo dijo: ya no vivo yo,
Ahora Cristo vive en mí. Señor, y declaramos en esta noche que Cristo es viviendo ahora en nosotros. Cristo, esperanza de gloria. Él nos metió en el horno de fuego para darnos forma. Gracias, Señor. Bendecimos esta noche. Si hay algo que quieres, que Dios te ha dicho que debes cambiar, levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero cambiar. Yo estoy dispuesto a ser corregido. Corrígeme en esta noche, Espíritu Santo, y pasa tu fuego ahora y transfórmanos con el fuego de tus manos. Cristo vive en mí, mi esperanza de gloria. Eres el manantial de unción que cambia mi ser. Transformas con el fuego de tus manos mi asperezas, me cubres con tu grandeza, me llenarás por siempre. Y así lo creemos, Señor, y desatamos una unción de cambio en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te damos gracias por las personas que tú usas y que usarás para cambiar mi vida, Señor. Gracias por mi familia, gracias por esa esposa, gracias por ese esposo, por esos papás, por esos hijos, por esos suegros, Señor. Gracias por esos cuñados, cuñadas, gracias por esos jefes, compañeros de trabajo. Gracias, Señor, por esos amigos del equipo de crecimiento. Gracias, Señor, por los líderes, por los servidores, por los pastores que tú usas para cambiar nuestra vida, para perfeccionarnos. Los bendecimos y te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre